poco incómodo o el niño ha dicho no me siento completamente cómodo, entonces ponga atención y no diga, oh, está haciendo, como se dice, Tímido, bayunco, tímido. huraño, sí. Esas son signos del niño que uno debería poner atención. Y en el internet, si ve de que de repente el niño está normalmente usando su teléfono o lo que sea, en el iPad, en un lugar público, pero ahora de repente está siempre tratando de ir al cuarto con la puerta cerrada, ahí hay algo que está pasando que debería comunicar, hablar, preguntar. Y siempre yo le digo, si hay alguien que está cuidando al niño regularmente, especialmente ahora con padres que trabajan afuera de la casa, siempre preguntar al niño, ¿esa persona te está respetando los límites? ¿Te sientes cómodo? ¿Sabes que siempre puedes confiar en mí? Siempre comunicar eso para que ellos sepan que sí tienen alguien porque eventualmente si algo está pasando y el niño tiene temor de hablarlo, pero uno como padre siempre le está reforzando que usted es de confianza y que le va a poder ayudar y que siempre le va a creer, tienen más chance de que puedan hablar. Busque a las personas que toman un interés extra en el Como niño un más de lo sobreatención, normal. Sí, esa sobreatención que le dan al niño, que a lo mejor no sí, es normal. sí. Interesante, ¿no? Nos quedamos pensando y me imagino que sin ánimos de extrapolar y decir, pero ¿cómo si la abuela siempre lo que... Bueno, ¿no? Como esto de tener una mirada, imagino, como crítica al respecto y pensar eh, cuánto es mucho, cuánto es amor, cuánto es querer estar y cuánto es sospechoso, ¿no? Como que es difícil poner Sí, eso bueno, en una balanza y decir, bueno, qué es mucho? ¿No? ¿Cuánto es mucha dedicación? ¿Cuánto es mucha Atención, expresión y ya. atención? Sin que, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? Como estos límites me parece que cada familia los irá como explorando, sin exacto. ofender a nadie, me imagino, pero al mismo tiempo estando alertas. Me parece que el solo hecho de que tengamos como papás, mamás, en la cabeza esta mirada, como esto a tener en cuenta ya, Exacto. Bueno, y nos va a ayudar. hice el programa de las cartas de consentimiento por esa misma razón, porque muchas veces lo único que necesitamos hacer es comunicar que estamos practicando este tipo de educación en casa. Y eso pueda darle el alerto a una persona que está con intención mala de decir, bueno, entonces este niño ya sabe que no puede, que si hay un secreto, va a hablar. Entonces, muchas veces lo que pasa es con personas, el engaño que ellos hacen, la manipulación con un niño, pasa muy lento y sobre tiempo. Y los niños desarrollan una amistad, un amor, un cariño con esa Ujú. Sí, persona y cuando es esa, ¿cómo se dice? Trust, esa confianza, confianza. sí, cuando esa confianza ha sido violada, entonces el niño está muy confuso, no sabe qué hacer, no Claro. sabe cómo hablar con nadie, pero si nosotros, no es la responsabilidad entera del niño de protegerse, es la responsabilidad del padre de comunicar con las personas que están en la vida del niño a decir, esto estamos practicando, no es nada que estamos diciendo que tú o nadie más, solamente para hablar que esto estamos practicando. Entonces, en la carta, por ejemplo, para la familia dice, por favor, no le pida que mantener secretos, aunque sean buenos, aunque sea que le quiere dar un regalito. Esto es parte de una práctica para prevenir el abuso de personas. No estamos diciendo que es de ti o nada, pero es una buena práctica. Entonces, está escrito en una forma muy neutral, que Ujú. no sea para ofender, sino que para educar y para pedir que ellos participen en la protección de la familia. Entonces, cuando ellos ven ese lenguaje, ese idioma de queremos que ustedes nos ayuden, Ujú. ellos ven que están ayudando en vez de ser ofendidos.
Sí, es en la manera en que uno lo presenta también. O sea, Ujú. es una educación. O sea, tú te estás educando como que vas y te educas de cualquier otro tema que afecta el núcleo familiar. Así es Sí. que ya hubiese querido yo que tú estuvieras cuando mis hijos estaban pequeños, porque hubo, en las conversaciones que he tenido contigo últimamente, me han venido cosas a la cabeza de situaciones que quizás, que a lo mejor dudé de las intenciones de cierta persona o la otra persona, y quizás si yo hubiese estado más educada, pues hubiese dicho, ya entonces hubiese dicho, ay, no, que va, eso es lo que le está pidiendo, no es nada, pero me hubiese estado yo un poco más alerta. Y yo creo Ujú. que nos pasa a todos los padres. Sí. ¿No Creo te que es parece, Erika? sí, me parece que es también un cambio de perspectivas, un cambio de paradigma, un cambio también a nivel del rol de los niños en la vida y en el mundo, con un lugar mucho más protagónico en muchísimos sentidos. Eh, y me parece fantástico que esto se sume a, ¿no? Como a esta nueva concepción de la infancia y la tierna infancia también, porque esto no tiene exactamente un principio y un fin, Ujú. ¿no? Entonces me parece que esto es un tema más que tenemos que tener en agenda en Sí. educación infantil, fundamental, que tiene que dejar de ser un tabú. Ujú. Y pensaba cómo desde el lugar de maestros y profesionales y también padres de amigos, qué pasa cuando estamos desde afuera sospechando de una situación, que es muy difícil encontrar los verdaderos signos de qué sucede para alertar, ¿no? Porque también sucede mucho en el seno familiar, ¿no es cierto? Ujú. Entre padres e hijos, situaciones de abuso y acoso. Entonces, cuando estamos fuera también es muy delicado este tema, ¿no? De Sí. cómo alertar a autoridades sobre lo que puede estar pasando en la casa de otro, ¿no? Esto que siempre nos planteamos, ¿no? Cuánto uno se mete en la casa de los demás, ¿no es cierto? Sí. Rosalía, hay dos cosas que te quería preguntar antes de irnos. ¿Cuándo? Yo sé que de esto hablamos en cuanto al Internet, pero digamos que no tiene nada que ver con la computadora y que, o sea, con el Internet, el acoso, sino que es más bien acá en una fiesta o lo que sea. ¿Cuándo en ese momento tenemos que alertar a la policía y no queremos ir a hablar con ellos sobre la sospecha que tenemos? Sí, primeramente es de hablar con el niño y tratar de hacer las preguntas neutrales para Ujú. no acusar a alguien, a querer sacar la información, escribirla, tratar de hablarlo en una forma muy calmada con el niño para que ellos no se alarmen o asusten. Sí, claro. Ya cuando tiene esos detalles y uno ha dicho que esto es definitivamente algo que se tiene que reportar, Ujú. de ahí mismo es cuando debería de hacer ese reporte. Lo que yo personalmente recomiendo es primero buscar una agencia de niños como un child advocacy, que Ujú. también pueda dar una guianza a la familia de cómo, de qué tipo de reporte debería hacer con cuál agencia legal, de law enforcement, ¿verdad? De Sí, de policía. policía. Sí. Entonces, es importante de mantenerse calmado, escribir los detalles y de ahí, si no es posible que hay una agencia que pueda ayudar, porque también dan ayuda de buscar cómo ayudar al niño con el impacto mental, no solo el físico, ¿verdad? Pero para que ellos puedan navegar esto en una forma que no los va a retraumatizar, porque el proceso legal puede, puede ser muy intenso Claro. dependiendo en lo que ha pasado. Pero de allí, lo primero es de buscar que esa persona dé su detalle, porque no queremos que uno diga, bueno, no me parece que eso pueda ser verdad, quizás el niño está exagerando. Y esa persona en verdad es alguien que está no solo a ese niño, pero a otros niños. No queremos que esa persona siga abusando a otras personas. Entonces, es importante reportarlo
yo sé que es muy difícil si es una persona familiar, alguien, Claro. ¿verdad? Entonces, en muchos casos no es reportado a la policía y esa persona no es hecha responsable por lo que han hecho. Lo más importante es que no hay más contacto con el niño para que él o ella se sienta seguro y que esa persona no pueda tener acceso ya más a ese niño. Qué importante ¿Tú información. crees que eso es, esta situación es algo cultural? ¿Hay más culturas que sufren del abuso, acoso sexual infantil que otras? ¿Y es la cultura hispana, latina más proveyente? No es específicamente la cultura latina, pero las culturas que tienen mucho más, que son más atadas a religión, tienen más alto casos de abuso. Y Wow. parte de la razón es porque la sexualidad no es algo que es platicada dentro de la familia y las personas que son los que abusan toman ventaja de que no están educados los niños. También que porque muchas religiones enseñan que la pureza virginal o la pureza sexual es cosa muy valorada. Si un niño o niña ha sido violado o sus límites han sido violados, la persona le pueda decir ahora tus padres no te van a querer o la sociedad te va a ver mal, es mejor que mantengas el secreto. Entonces usan eso como forma de amenaza Mm. y desafortunadamente por esa razón, por esa forma de pensar en muchas culturas, en muchas religiones, el abuso no es reportado y personas viven con la pena de sentir que son dañados o que no tienen valor. Eso es lo que mantiene el silencio, la cultura de silencio. Entonces no es necesariamente cultural, pero hay muchas culturas que son muy religiosas, que son donde se ven los números más altos. Este tema con el cual creo que esto fue un primer paso de acercamiento, de apertura y de muchísima información bueno, que invitamos a todos y nosotras mismas bueno, a seguir y a capacitarse uno para su familia como profesionales, como mamás, como mujeres, porque también tenemos esta responsabilidad propia, no solamente de nuestros hijos, ¿no es cierto? Me parece que brindás un servicio a la comunidad. Sinceramente, creo que abrís un tema en el cual mucha gente no tiene interlocutor y te agradezco por eso y que hayas tenido ganas de compartirlo y un poco contanos dónde te pueden encontrar todos nuestros oyentes. Sí, bueno, gracias a ustedes por dar el espacio. Yo sé que no es algo muy cómodo siempre para las personas hablarlo, pero yo creo que si lo vemos del perspectivo de estar empoderados de nuestros derechos y cambiamos el diálogo a eso en vez de a la victimación, es un perspectivo que las personas sí quieren hablar y decir, bueno, sí tenemos el poder, especialmente como mujeres y madres, de saber que tenemos como esa leonesa adentro que podemos sacar para proteger a nuestros hijos. Pero si alguien quiere saber más sobre este tema, pueden ir a consentparenting.com. Eh, Toda mi información está ahí o en Facebook y Instagram también estoy Consent Parenting. Muchísimas gracias, Rosalía. Sí, gracias, porque la verdad que es una información muy importante. En cualquier parte del mundo pueden tener acceso a tu sitio web, así es que yo les invito a todos a buscar la información y a empaparse de cómo podemos ayudar a nuestros niños y terminar y ayudar a Rosalía con su misión de erradicar esta situación en todo el mundo. No olviden inscribirse al podcast y enviarnos cualquier sugerencia, cualquier pregunta igual y nos vemos la próxima vez. Gracias a ambas. Hasta la próxima. Bye, gracias.
Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les